Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes lluviosas, pero de comunión y de gozo, porque podemos volver a estar aquí juntos y compartir la palabra de Dios. Si se pueden acercar, les agradecería, porque a la hora de escuchar las lecturas de los pasajes bíblicos o a la hora de escuchar las respuestas, a esta edad, ya después de la banca número 5, no escucho nada. Yo, ya como Juan, ya tenemos que estar de la banca 3 para acá, ¿verdad? Bien, hermanos, es un favor, ¿verdad?, que se les pide. Vamos a retomar entonces nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Regocijaos en el Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tan frecuente? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Bien, vamos a ver hoy lo que ya vimos, los versículos 1 y 2, y vamos a entrar en una segunda sección que va desde el versículo 3 hasta el versículo 30, pero en particular nos vamos a enfocar hoy en los versículos 3 al 11. Vamos a hablar de la situación que estaba viviendo el apóstol, vamos a hablar también de las labores del apóstol en la ciudad donde se encontraba, pero dentro de todo eso que él menciona al respecto, su acción de gracias y su oración por la iglesia filipense, y ver en esa acción de gracias y ver en esa oración qué más podemos aprender acerca del apóstol, acerca de los hermanos, acerca de cómo todo eso aplica para nosotros hoy, cómo este mensaje sigue vigente para todos los tiempos. En primer lugar, vamos a leer esta sección, los versículos 3 al 11, así que les ruego que me colaboren, sobre todo los hermanos que están más cerca, porque otro motivo para pedirles que se acerquen es, bueno, hay dos. Uno, el domingo llegó una visita y la visita se quedó 30 segundos buscando un espacio, porque los miembros ocupamos ese espacio que debería ser para cuando las visitas lleguen se puedan ubicar inmediatamente. Por eso es importante dejar libre allá atrás. Y la segunda razón es que hay hermanos hoy que por motivos de salud están en casa. Ellos también quieren participar del estudio. Pero si usted lee Filipenses 1:1 desde la última banca, desde la penúltima banca, ese hermano o hermana no aprovecha. Este micrófono es potente, pero tiene un alcance. Así que por eso, hermanos, les rogamos en los viernes, los miércoles, tratar pues de hacerse cerca para colaborar, para que participemos todos en el estudio. Vamos a leer los versículos 3 al 11. Vamos a empezar con el hermano Carlos Enrique Concepción Moreno, y a partir de allí entonces vamos según cada uno desee participar. Hermano Carlos, por favor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en toda mi oración rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Bien, un bosquejo de esta sección, sobre todo la 1, 3 al 11, nos dice que primero él va a dar gracias y va a decir cómo ora constantemente por los hermanos filipenses. Dentro de esa oración, primero vemos en los versículos 3 al 8 su acción de gracias. Primero, da gracias siempre. Segundo, da gracias siempre con alegría o con gozo.
versículos 4 y 5 en particular. El 3 hablando de la frecuencia, siempre. Además, da gracias con confianza, los versículos 6 al 8. También esa confianza se basa o esa confianza se manifiesta o está representada en que él cree sinceramente, rotundamente, que el Señor los va a perfeccionar, así como había iniciado la obra allí. También la confianza es la actitud que tenían correcta para Pablo, como una iglesia que sabía involucrarse en la labor, sabía involucrarse en comunión con aquel que les había predicado el Evangelio y que ahora les escribía esta preciosa carta. Luego habla un poco más acerca de la oración, versículos 9 al 11, menciona las peticiones que hace por ellos, que su amor pueda abundar en conocimiento. Capítulo 1, versículos 9 hasta la primera parte del 10. Y el resultado del amor conocedor que tenían ellos o que estaba en ellos. También que sean sinceros y sin ofensas o sin tropiezo, ¿sí? No deben ni ser causa de tropiezo para nadie, ni deben descuidarse al punto de tropezar. Dentro de eso deben hacerlo hasta el día de Cristo, que ni tropiecen ni causen tropiezo sobre otros hasta el día de Cristo, sino que más bien siempre estén llenos del fruto de la justicia. Y habla del propósito de esa oración en el versículo final de esta sección, que es la alabanza y la gloria de Dios, como todo lo que nosotros hacemos en la iglesia del Señor. Bien, entonces, que 1, 3 al 11 es una unidad literaria por sí misma, es decir, que no se parece casi que en nada a los primeros versículos, ni se parece a los que le siguen, es algo muy evidente, tanto en contenido como en forma. Esta sección para Pablo tiene una gran importancia al punto de que decide ponerla antes que todo lo que va a explicar o compartir con ellos en la carta. Además, esta sección tiene su propia identidad, ya que muchos la llaman la acción de gracias paulina, ahí refiriéndose obviamente al apóstol Pablo, ¿no? Que viene del apóstol Pablo. Si esta acción de gracias, que la vemos allí prácticamente en toda esa sección 1, 3 al 11, nos parece demasiado larga para una carta que de por sí es bastante corta, solamente tenemos que ir a otra carta que él escribió a otra congregación de la provincia de Macedonia para compararla. ¿Saben qué otra carta el apóstol Pablo escribió a una iglesia en Macedonia? ¿Qué otra iglesia había en Macedonia a la que también Pablo le escribió una carta? No tienen que saberlo, pero por si lo saben, si no lo aprendemos hoy, que a eso vinimos, ¿no? Tesalónica. Él escribe a los tesalonicenses y vemos en su primera epístola que la acción de gracias cubre prácticamente la mitad de la carta. Imagínense si el apóstol Pablo verdaderamente se enfocaba y derramaba su corazón cuando daba gracias por los hermanos. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones presentamos a Dios acción de gracias? ¿Y cuánto somos específicos en ellas? Porque es fácil decirle al Señor, gracias le doy por estos alimentos, bendígalos decimos, pero bueno, gracias te damos, Señor, por estos alimentos, bendiga a la persona que los preparó con amor y denos los recursos, como usted lo diga, amén. Ya. Acostumbramos la acción de gracias así. En la cena del Señor obviamente tampoco nos vamos a extender una hora, damos gracias por el pan, damos gracias por el fruto de la vid. Pero cuando se trata de pedir, dígale a un hermano que dirige una oración por los enfermos. Había en una congregación donde estuve una oración que se llamaba la oración general. En esa oración general se oraba, voy a decirlo a pesar del colapso que esto puede causar en la mente de alguien que no quiero mirar en este momento, pero esa oración llevaba oración por los enfermos, oración de acción de gracias, oración por la obra de la iglesia, oración por los que estaban apartados,
oración por la obra de evangelismo específicamente, dentro de la obra de la iglesia, y por cualquier cosa que le pudiera pasar por la mente a ese hermano en ese momento. Por dicha, no coincidió nunca, porque la providencia de Dios es algo tan maravilloso, no coincidió aquel hermano que en David oraba, cuando iba a orar por los alimentos, oraba por la cosecha, oraba por los agricultores, oraba por los mercados que ponían en circulación esa mercancía, oraba por quienes lo transportaban hasta las abarroterías, oraba por los que lo prepararon y por la familia de ellos y por la salud de los familiares y de la persona que cocinó. Y así, por dicha, nunca se unió ese hermano con esa congregación donde había la oración general. Pero era una oración que estábamos un buen rato allí. Cuando llego a Santiago, encuentro que en Santiago hay una oración que es precisamente de acción de gracias. Y qué hermoso es. Exclusivamente de acción de gracias. Y es un reto dirigir esa oración. Por un lado es un reto. Pero es un reto no porque no haya motivos para dar gracia. Imagínense, Pablo dejó para siempre estas acciones de gracia en la Biblia. Sino porque aparentemente estamos más acostumbrados a pedir que a agradecer. ¿Y por qué se debe eso? ¿O a qué se debe eso? A que estamos más enfocados en los problemas que en todas las cosas buenas que ya Dios nos ha dado. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Ese es un himno muy hermoso que tiene un mensaje grande. Pablo estaba orando al Señor y no podía evitar derramarse, decía, extenderse en una acción de gracias. Se escribía a las iglesias y solo relatando, porque seguramente ahí no estaba todo lo que Pablo decía en sus oraciones personales, solo relatando probablemente una síntesis de su acción de gracias, escribía media epístola solo con esa parte. Dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Para empezar, una palabra de agradecimiento no era algo inusual en la correspondencia de ese tiempo, más entre hermanos. Pero para Pablo tenía un significado central y esencial teológicamente hablando. Para Pablo esto era de suma importancia y el Espíritu Santo utiliza a este autor para dejarnos, como decía, la información para que tomáramos de allí muchas enseñanzas. Porque después que en el versículo 2 expresa la acción de gracias a Dios y la bendición de Dios, ahora va a pasar a este agradecimiento. Decíamos la semana pasada que sí, él tenía muy buenos recuerdos de los hermanos, pero de la ciudad en sí, con el trato que les habían dado, con la experiencia que habían tenido en la cárcel, con lo que debió durar esas heridas en sus espaldas, esos golpes. Por bastante tiempo, Pablo y Silas debieron recordar las malas experiencias que tuvieron allí, pero decíamos, eso no era superado por recordar a esas familias que les recibieron como los mejores anfitriones que iban a tener en esa zona. Así que al escribir sobre la iglesia, ni siquiera recordaba eso que había vivido allí, ya para este tiempo no lo tenía en mente, sino solamente todos los motivos por los cuales estaba agradecido con Dios. Dice el 4, siempre en, ¿cuántas oraciones? Siempre en la mayoría de mis oraciones, siempre en mis oraciones de los lunes, siempre en mis oraciones o en las oraciones cuando vamos a adorar. No, dice siempre en todas mis oraciones. Hoy veía una historia en redes sociales y decía, estaba en Facebook, así que son de esas que no puedes evitar ver, ¿no? Ahora sí aparecen allí. Y decía algo como, quiero dar gracias por esas personas que sin decírmelo elevan a Dios oraciones en privado por mí. Y sí, a veces estamos enfrentando situaciones, luchas,
o grandes oportunidades. No todo el tiempo son cosas negativas. Y a veces no sabemos cuántas personas están intercediendo ante Dios por nosotros. No sabemos qué tan frecuentemente lo están haciendo por nosotros. Y a veces escucho hermanos decir, y está bien, Dios siempre escucha mis oraciones. Mire, me ha concedido esto, me ha dado aquello, he podido superar esta situación, mi familiar esto, mi hijo aquello, y está bien que consideremos que Dios ha respondido nuestras oraciones. Pero, ¿y la de tus hermanos? Los filipenses estaban viviendo lo que estaban viviendo y a muchos kilómetros, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones estoy rogando por ustedes. Y así es con cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea. Sus predicadores están orando por ustedes, siempre. Sus líderes están orando por ustedes, siempre. Hay hermanos y hermanas que están enfocados en ese ministerio o ese servicio de interceder a Dios siempre. Y a veces nos lo dicen, hermano, estoy orando por ti, hermano, estoy pidiendo por ti. Qué gran ánimo es escucharlo. Pero así habrá otra cantidad que nosotros no sabemos. Mire que ahora que todo esto se transmite y queda en las redes sociales, otros hermanos de otras congregaciones, de otros países, se conectan también. Y seguramente esos hermanos también están pidiendo por la iglesia en Santiago. También están pidiendo por la labor que ven que hacemos y estamos comunicando y compartiendo con los hermanos en estas mismas redes. Entonces, no estamos solos, somos una gran familia y en cada lugar siempre hay alguien que, como Pablo, está rogando en todas sus oraciones por nosotros. El ruego de Pablo tomó una dirección específica. Dice que lo hizo con una palabrita muy importante allí. ¿Cómo eran sus ruegos? Porque normalmente cuando relacionamos la palabra ruego, suena como algo negativo. Le rogamos al que no nos quiere dar algo, le rogamos a un superior que normalmente es conocido por ser drástico, entonces vamos con ruegos. No. Pero hay otro uso, y que Pablo le da mucho ese uso a la palabra ruego, y aquí la acompaña con un término. ¿Y ese término cuál es? Un término clave en esta carta. Con gozo. Todo su recuerdo estaba impregnado de gratitud, y esto encuentra un camino, una expresión en cada una de sus oraciones. Cuán profundamente puede entrar en el corazón de un hermano el que usted y yo nos preocupemos por él, el que usted y yo seamos hospitalarios, ¿eh? Hospitalarios, no la uso mucho, espero sí ser muy hospitalario, pero no uso mucho el término. Ser hospitalario con el hermano. Para nosotros eso puede ser algo común, para nosotros puede ser algo natural y normal, pero no sabemos el impacto que eso puede tener en la vida de otro. El valor agregado le llaman hoy. El valor que eso puede agregar a la vida de esa persona. Hay hermanos que quizás han pasado solo una vez por aquí, pero pasan toda una vida recordando esa experiencia. Usted ha ido a un lugar y quizás no ha tenido la oportunidad de volver, pero si usted encontró allí el espíritu cristiano, la actitud cristiana, el gozo cristiano, eso no se olvida fácilmente. Pablo lo recordaba cada noche, cada día, cada mañana, cada tarde. Su oración por el flujo de su corazón llevaba un torrente poderoso de alegría o de gozo. Frecuentemente oraba por los hermanos por otros motivos. Por ejemplo, cuando oraba por los corintios, ¿cómo oraba Pablo? Llorando. Antes de enviarles aquella primera carta, y mientras esa carta hacía su labor, Pablo derramaba lágrimas por esa congregación. Incluso en la segunda carta todavía dice, voy por tercera vez a vosotros y espero hallarlos como deberían estar y que no tenga que llegar yo allí a corregir y a ser duro con ustedes. Y así usted puede leer varias epístolas de Pablo donde él está, como en el caso a los Gálatas, Pablo estaba indignado
Pablo estaba, hermanos, verdaderamente decepcionado. Pero en esta carta, dice, sus oraciones por esta iglesia dedicada solamente llevaban, ¿cuál es el término? Gozo. Porque no había nada en la actitud de ellos, en el trato de ellos, en su conducta, que no evocara en él sino emociones de gratitud y de alabanza. Y esto le otorga a la iglesia en Filipos un lugar único entre las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso estamos estudiando sobre lo que Pablo les escribió a ellos. Es común referirse a la epístola a los filipenses como la epístola del gozo, pero a veces uno se pregunta por qué a partir de aquí y en adelante el apóstol Pablo va a utilizar mucho ese término. ¿Por qué lo utiliza tan frecuentemente, particularmente en esta epístola? Bueno, la razón puede ser tan simple como intentar asegurar a hermanos que habían recibido tristes noticias de que el apóstol había sido arrestado, de que el apóstol había sido trasladado a una de estas ciudades imperiales, sea Roma, sea Éfeso, Cesarea. No vamos a debatirlo ahora, pero en la ciudad donde se encontraba estaba arrestado, a punto de enfrentar un juicio del cual no se conocía el desenlace. Todos oramos por obtener lo mejor, todos oramos por tener aquello que anhela nuestro corazón y evitar aquello que nos haría daño. Pero si el mismo Hijo de Dios que pidió, pasa de mí esta copa, en la siguiente oración tuvo que decir, si no puede ser, entonces hágase tu voluntad. Los hermanos al orar por el apóstol Pablo para que Dios le liberara, ya lo había hecho una vez, ¿dónde? Ya lo había hecho una vez, liberarlo de la cárcel, ¿dónde? En Filipos, Hechos capítulo 16. Ahora estaba arrestado en algún otro lugar, estaba a punto de enfrentar este juicio y se podía orar para que Dios quizás lo volviera a hacer. ¿No creen? La iglesia donde precisamente eso aconteció, ¿no estaría pidiendo lo mismo? Señor, usted con su gran poder, que ya usted lo libró una vez, que ya libró a su siervo Simón Pedro, de lo mismo, libre ahora a su siervo el apóstol Pablo. Podían pedirlo y podían pedirlo con fe, pero lo que a veces no sabemos es cuál es el futuro, el mañana, cuál es la voluntad de Dios en el asunto. O puede ser que los filipenses estaban sufriendo ellos mismos hostilidad y habían perdido el gozo o la alegría que era tan característico de ellos y que el apóstol Pablo recordaba y que por eso enfatiza una y otra vez para recordarle eso que están ustedes viviendo ahorita. No les debe quitar lo que ustedes son o no les deben quitar lo que vieron en mí y lo que siguen viendo en mí. Sí, porque esta iglesia estaba viviendo algún tipo de problema o persecución. Veremos eso con más detalle más adelante, pero vamos a leer brevemente los versículos 28 al 30, estamos en el capítulo 1, para que vea que es posible que el énfasis en el gozo sea porque estuvieran tan preocupados por la situación de Pablo, que hubieran perdido el gozo, o que estuvieran pasando situaciones tan difíciles que las hubieran perdido por eso. Sea por uno, por el otro, por los dos. Pablo dice, por favor, versículos 28 al 30. Porque para vosotros os es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Miren, el apóstol dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y sabemos lo que ya él estaba pasando. Entonces ya dije, no voy a entrar ahorita mismo a esos versículos, pero
solamente digo, ¿por qué la insistencia de Pablo en ese término? Probablemente porque ellos, por Pablo o por sí mismos o por ambas cosas, quizá lo estaban perdiendo o lo podían perder, y el apóstol no quería eso. Sigue diciendo, versículo 5, por vuestra comunión. La palabra comunión viene de un término que yo creo que aquí se ha mencionado durante tantos años que quizás ya lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el término griego para comunión? Koinonía. De hecho, se utiliza por allí a veces para nombrar ciertas cosas. Y esto es más, o abarca más que simplemente la contribución económica que esta iglesia dio a Pablo como apoyo, porque esa ayuda económica más bien era un fruto de lo que espiritualmente se conoce como koinonía o comunión. Sabemos que significa compartir, sabemos que significa participar en las mismas cosas. Y así como al principio habían participado en la predicación del Evangelio, así como al principio habían participado en la obra de la iglesia, ahora, como vemos en los versículos 28 al 30, estaban participando incluso de las situaciones de oposición, porque dice en el 28 que hay quienes se oponen. Pero esos que se oponen no deben causar en nosotros temor, no deben causar en nosotros el deseo de abandonar, sino que debemos sentirnos como se sintieron Pedro y Juan cuando salieron de la presencia del concilio, allá en los primeros capítulos de Hechos. Dice que después de azotarles y dejarles libres, ¿cuál fue la actitud o la mentalidad de los apóstoles Pedro y Juan? ¿Qué dice la Escritura? Que salieron gozosos de ser considerados dignos de padecer por el nombre. Pedro va a decir en su carta que nadie debe avergonzarse si padece como cristiano. Avergüéncese el que padece como malhechor. Pero si usted padece como cristiano, está siendo participante de los sufrimientos de Cristo. Entonces la vida cristiana no puede ser todo el tiempo color de rosa, no puede ser todo el tiempo paz, no puede ser todo el tiempo pura bendición. Vuelvo al ejemplo de que escucho hermanos que siempre, mire, yo pido esto y me lo da, yo pido esto y me lo da, yo pido esto y me lo da, yo pido esto y me lo da. Y a veces me asusto, está bien, pero a veces me asusto porque digo, nunca les escucho, he pedido esto y no lo he recibido. Porque el Hijo de Dios en Getsemaní pidió algo muy específico y eso no lo recibió. Y luego el autor de Hebreos va a decir en el capítulo 5, dice, aunque presentó su petición con gran clamor y lágrimas, tuvo que padecer mostrando obediencia. El apóstol Pablo dice que rogó al Señor 3 veces para que quitara de él, ¿qué cosa? El aguijón. Y dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces cuando alguien me dice que nunca ha recibido un no, me preocupa, porque la vida cristiana necesita de el gozo, pero también necesita de la prueba. La vida cristiana necesita de las bendiciones, pero la vida cristiana también necesita aflicciones. Todo es un paquete en nuestra formación, en la formación de nuestro carácter. También el apóstol Pedro va a decir que la prueba es como un fuego que pone a prueba nuestra fe, para que ésta, que debe ser más preciosa que el oro, que es perecedero, pueda salir de esa prueba como algo de gran valor para Dios. Entonces, eso no debe desanimarnos, y lloramos con los que lloran. Luego dice, por vuestra comunión, específicamente en el Evangelio. Desde el primer día de su conversión, ellos se habían comprometido con Pablo en la obra del Señor.
porque la principal tarea de todo cristiano es la tarea que hicieron aquellos que fueron dispersados y de los cuales registra Lucas en Hechos capítulo 8, versículo 4, que los que fueron dispersados iban por todas partes predicando la palabra. Porque el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus apóstoles y dijo a todos los cristianos, y por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. El otro texto, ahora se me olvida el inicio, de Mateo 28, 19, id y haced discípulos de todas las naciones, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O lo que les dijo a los apóstoles en Hechos 1, me seréis testigos, también en Lucas 24, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, venir a escuchar el estudio bíblico, venir a adorar, compartir en actividades de comunión está bien, pero la iglesia en Filipos principalmente compartió junto con el apóstol en cuanto a la tarea de predicar el evangelio. Con este fin, la iglesia allí trabajó unida, ya sea el uno con el otro o ya sea todo el cuerpo con Pablo y con otros para lograr que esa ciudad escuchara del evangelio de Jesucristo. Pregunta: ¿ha sido usted partícipe? Eso es comunión. Ser partícipe es tener comunión. ¿Ha tenido comunión usted con los hermanos que predican el evangelio en la congregación? Puede decir usted: yo he tenido comunión con ellos, porque cuando han ido a predicar yo he estado allí. Cuando han necesitado algo para ese ministerio, yo he estado generosamente dispuesto o dispuesta a ser parte de ello. Si el evangelio ha llegado a ciertos lugares de esta ciudad, yo he estado allí. Yo escucho las anécdotas y me alegra mucho oír, aquí mire, esta área le predicamos en tal año, en tal área predicamos en tal época, aquí tuvimos tantos convertidos. Muy bien, se hizo una labor tremenda que dio como fruto una maravillosa congregación que está aquí. Pero esta congregación no ha terminado con ese trabajo. Y esa labor no se puede quedar en la historia. Una iglesia de Cristo debe estar activa con sus predicadores en alcanzar a los perdidos. Ser parte de. Podría el apóstol Pablo, si escribiera una acción de gracia respecto a nosotros, decir que nosotros aquí en Santiago también hemos sido partícipes, hemos tenido comunión, hemos participado juntamente con aquellos que han estado predicando a la ciudad. Y no lo hicieron por una campaña, y no lo hicieron solamente por un programa de evangelismo un día a la semana. ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Sigue diciendo el apóstol, desde el primer día hasta ahora. Los esfuerzos de la iglesia en Filipos para ayudar a Pablo, para colaborarle en la predicación del evangelio, no habían parado. Y ya Pablo no estaba en Filipos. Dice en el capítulo 4, que tampoco lo vamos a explicar todavía, pero dice: incluso estando en Tesalónica, enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En ese caso no podían estar con él en el campo predicando, no podían acompañarle físicamente, pero esa iglesia dijo: mientras que él esté predicando, nosotros queremos ser parte de ello. Así, hermanos, hay iglesias también hoy, sobre todo y en especial iglesias que sostienen a los predicadores y les dicen: donde usted esté. Mientras que usted se mantenga predicando el evangelio, nosotros estaremos allí a pie de cañón con usted. Cuente siempre con nosotros. Y damos gracias a Dios por hermanos que piensan así.
que esa ayuda, ese apoyo no pertenece solamente a un lugar, sino que donde quiera que esa persona siga haciendo esa labor, aún queremos ser parte allá también, desde el primer día hasta ahora. La constancia de la gran prueba de amor que había de parte de los filipenses hacia Pablo era esa. Nunca le habían abandonado, nunca habían dejado de apoyarle. Qué relación tan especial, hermanos. Un colaborador que siempre está dispuesto a cooperar, como dice por allí un comercial, no tiene precio. La iglesia en Filipenses era incansable en su colaboración para la predicación del Evangelio. Por eso Pablo va a decir, estando persuadido de esto, la constancia de esa comunión, de ese trabajo, le dio al apóstol la certeza de que la obra en ese lugar iba a seguir creciendo. Que la iglesia en Filipos siguiera apoyando a Pablo, incluso en otras congregaciones, iba a ayudar a la iglesia en esa comunidad en Filipos a ser fuerte y a seguir creciendo. Y por eso también decía de estas iglesias que no abandonan a sus predicadores, siguen con ellos en esa itinerancia que a veces tenemos los predicadores, en que ellos saben, porque han estudiado seguramente Filipenses, que Pablo dijo, si ustedes se mantienen así, aquel que inició la obra en ustedes, la va a perfeccionar. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol Pablo con esto de la perfeccionará? Pablo le dio el crédito a Dios, a pesar de que sí, fueron Silas y él, Timoteo y Lucas quienes llegaron a predicar. Ya sabemos cómo llegaron allí. Llegaron allí por indicación de Dios. Y las puertas que fueron abiertas por Dios. Y cuando Lidia, dice Hechos 16, abrió su corazón, lo abrió no porque Pablo era un excelso orador. De hecho, los corintios, que sabían mucho de esto de retórica y filosofía y cosas así, ¿sabe cómo consideraban los discursos de Pablo? Dice que la palabra era menospreciable y la presencia poco impresionante. Pero no era Pablo por su apariencia física, o no era Pablo por si había estudiado o no filosofía griega, sino por la palabra que los griegos consideraban locura, por la palabra que los judíos consideraban tropiezo. Por el poder de esa palabra se abrió el corazón de esta mujer. No estaba el poder en Pablo, el poder ha estado y está y estará siempre en el mismo Evangelio. Porque el Evangelio es que, dijo él mismo en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. Y Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros amamos tanto la obra y amamos a los obreros en la obra del Señor, también vamos a aprender a ser copartícipes con ellos en el Evangelio, incluso aunque esto involucrara sufrimiento, aunque esto involucrara tener que poner la mano en el bolsillo y decir, yo quiero ser parte de esto. Aquí o donde usted esté, siempre quiero ser parte de ello. Que así seamos nosotros y que podamos dar acción de gracias a Dios siempre por ello. Que el Señor les bendiga, hermanos.